¿Sí o no? Voy a silenciarlo, por favor. Por favor, ya no, Noemí puede apagar su audio. Vos sos de la brasilera. Oye, te voy a contar acá para que entendas. Por favor. Bien, gracias. Bien, como seguimos en la mitigación era prácticamente ver las medidas preventivas y correctivas, ¿no? Dentro del plan de biorriesgo. En la mitigación yo voy a ver la eliminación o sustitución. Esto se divide en otras fases, ¿no? Es un procedimiento que elimina el riesgo de identificación y un peligro. Frente a la mitigación del niño en la cocina, ¿qué es lo que dijimos que era la eliminación o sustitución? ¿Cuál sería? Sacar al niño a la cocina. Sacar al niño de la cocina perfectamente, ¿no? Yo puedo hacer eso. ¿Qué más puedo hacer? Prohibir su ingreso a la cocina. Ya. Pero pongamos que es un Enseñarte. niño de 2 o 3 años. El niño no va a entender a veces, ¿no? Porque ellos son, bueno, entienden cuando les sucede el peligro. Entienden ahí, ya cuando uno le dice, te vas a lastimar, te vas a hacer chichillo, te vas a hacer esto. Entiende el niño, ¿no? Ya cuando ya una vez lo experimenta. Pero cuando uno le habla, a veces el niño piensa que uno está jugando, ¿no? Pero siempre hay que recomendarle, ¿no? Que eso no toque porque lastima, eso quema. Uh-huh. Hay niños que sí son bien despiertos y bueno, le sucedió una cosa similar, por decir, cuando uno le dice, no vas a agarrar las hormiguitas porque te van a picar. El niño va y agarra la hormiga, plas, le pica, ahí ya sucedió. Entonces cuando uno le dice, no vas a entrar a la cocina porque te va a pasar lo mismo que la hormiguita, entonces ya sabe y se va a quedar tranquilo, ¿no? Y va a ser obediente. Pero hay otros niños que son muy efusivos, tienen mucha actividad, hiperactivos, que no, hasta no aprender a ellos, hasta no llegar a toparse con una situación así, no aprende, ¿no? Bien, la sustitución podría ser cercar la cocina, ¿no? Agarrar y poner alguna tranca en la cocina para que el niño no pueda entrar. Otra opción sería apagar la cocina y apagar la caldera y no dejarla al niño solo, ¿no? Aparte de cercarla, porque sé que por ahí puede empujarla cerca y se puede entrar, ¿no? Entonces, otro proceso de la mitigación serían los controles técnicos o de ingeniería, es decir, las modificaciones de lugares de trabajo, uso de equipos, instalaciones u otros. ¿Voy a poner protectores dentro de la casa? Sí. Protectores a los enchufes también, porque puede meter los dedos en el enchufe y puede electrocutarse, ¿no? Entonces, yo tengo que ver la manera de que no pueda suceder eso, evitar el riesgo de que pueda suceder dentro del laboratorio. Por lo tanto, debo hacer evaluación constante y una mitigación. ¿Cómo puedo arreglar, cómo puedo prevenir que no vuelva a suceder eso? Se me quemó mi equipo, voy a comprar un estabilizador, ¿no? Si requiere de mayor energía, voy a comprar un UPS, ¿no? Entonces, yo tengo que ver eso, sustituir con controles técnicos o de ingeniería. Si es problema de infraestructura, bueno, voy a contratar un albañil, ¿no? Y de acuerdo a las normas de bioseguridad que debe cumplir el laboratorio, bueno, yo le voy a decir, yo quiero que lo arregle eso, usted verá cómo lo tapará con masilla o con algo, pero tiene que ser de impermeable porque prácticamente esto me pide la norma para que pueda ser correctamente saneado ese problema de fuente de infraestructura, ¿no? Y los controles administrativos que prácticamente se van de acuerdo a los POEs, ¿no? Y al programa de gestión de calidad que tiene. Dentro de esto, prácticamente la política institucional respecto a la gestión de riesgo o resoluciones administrativas, es decir, una comunicación interna que nos pueda llegar a pasar desde la jefatura del laboratorio, que prácticamente es donde se presentan, y luego para todas las áreas, ¿no? Estos son los manuales o las directrices que ustedes pueden ver. Dentro de un laboratorio, cuando ustedes vayan a sus prácticas, tómense el manual para decir, hay manual, ¿cuál es el manual de trabajo? Y ellos le van a mostrar, ¿no?
Las prácticas o procedimientos son la elaboración del POE que se sienta con el jefe de laboratorio y el jefe de cada área, responsable de cada área, armar este documento para saber de qué manera se va a trabajar. Los elementos de protección personal también son importantes. Los EPP es importante para eso, ¿ya? Bien, jóvenes. Perdón por ausentarme un momento. Y por último tenemos el desempeño. El desempeño prácticamente es verificar que se cumplan con todas las actividades y las tareas en relación con todo lo que se ha mitigado, ¿no? Es decir, yo voy a evaluar y voy a ver que sí o sí se cumplan las actividades y las observaciones que yo he hecho dentro dentro de lo que he analizado en mi situación de riesgo, ¿no? De acuerdo a las normas bolivianas. Recordemos que siempre las normas bolivianas son las que nosotros nos habilitan y nos dicen sí para una acreditación. El desempeño en la ejecución de sus tareas está integrado por el conocimiento, ¿no? La responsabilidad, la destreza, la actitud y el compromiso. Cuando vemos que tenemos una falencia dentro de un área, por decir en la toma de muestra, ¿no? O en el área de separación, hay mucho problema de que pueda suceder, de que el técnico esté generando mucha hemólisis con las muestras. ¿Qué podría hacer yo para un desempeño? La mitigación es hacer la capacitación. ¿Cuál sería el desempeño? Aiza, ¿cuál sería el desempeño? Si usted es la jefa de laboratorio y su personal está cometiendo muchas hemólisis con las muestras en la separación. Usted programa una actividad de una capacitación semanal para el manejo de muestras. ¿Cuál sería su desempeño de usted? El desempeño sería pues que como ya el personal está capacitado, recomendar siempre que ellos realicen su trabajo con responsabilidad. Eso y evitar pues, ¿no? Que sucedan todos estos acontecimientos. Ya, yo voy a evitar eso ¿Sería una prácticamente. evaluación? Voy a hacer una evaluación, es decir, me voy a sentar con ellos y voy a observar solamente para ver cómo Sería están procediendo. supervisar entonces que estén cumpliendo la capacitación, lo que se les enseñó. Claro, exactamente, eso yo voy a ver para saber que ya no vuelva a ocurrir eso, ya no voy a tener muestras hemolizadas porque ya se les explicó, ¿no? Ya se les enseñó, entonces yo voy a observar si ellos están cumpliendo con todo lo que hemos hecho, porque en base a eso, una capacitación se basa en explicar los métodos de trabajo, cuáles son, se les entrega un manual de sus funciones y prácticamente yo voy a ver que cumplan con todos los pasos. Quizás ellos estaban obviando algunos, por eso es que cometían muchos problemas con muestras hemolizadas, ¿no? Entonces, el tener muestras hemolizadas son muestras que son descartadas. Muestras que hay que pedirle segunda muestra al paciente. El paciente no se va a dejar pinchar muchas veces por ustedes. Entonces, eso hay que evitar. Al momento de decirle, su muestra no nos sirvió, nos solicitamos nueva muestra. ¿Por qué? Si a mí me sacaron bien, yo vi que mi sangre estaba bien y todo lo demás. Entonces, eso fue el problema de ustedes, ¿no? Como bioquímico, como los de laboratorio, entonces nunca más vuelvo a su laboratorio porque ustedes no saben trabajar, ¿no? Y entonces, es más fácil que den una mala referencia que una buena referencia de algún lugar. No sé si ustedes han ido alguna vez a algún, por ejemplo, pongamos en un restaurante, donde no hayan tenido una buena atención. Es más fácil decir, ¿sabes que no vayas a este lugar? O no recomiendo, colocan en sus redes sociales, no recomiendo este lugar porque feo, me trataron, bla, 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 bla.
¿no? Pero cuando lo tratan bien, lo tratan con alegría, lo tratan como si fueran en su casa, como si ustedes fueran los reyes, ¿no? O las autoridades máximas, es difícil decir, este lugar me trató bien, lo recomiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vivimos normalmente en todos lados. Siempre las malas referencias son las que se difunden que las buenas referencias, ¿no? Y a nosotros no nos conviene. Entonces, viendo las fases que son de evaluación, mitigación y de biorriesgo, en la evaluación o el análisis de riesgo, yo voy a ver la identificación de los riesgos y las amenazas, ¿no? Que se pueden presentar. De acuerdo a las probabilidades, como vimos, jerarquizando de menor a mayor, cómo pueden llegar a suceder y las consecuencias, ¿no? Voy jerarquizando. La mitigación, voy a ver las medidas correctivas y preventivas, eliminando o sustituyendo prácticamente estos controles, ¿no? Estos controles técnicos, controles administrativos. Voy a ver si mi procedimiento estaba bien, entonces voy a hacer, por decir, a Isa, usted me va a hacer tiempo de protombina, no le salió de acuerdo a la referencia, algo falló, entonces voy a ver en mi POE qué fue lo que falló y voy a cambiarlo. Lo cambio, otra vez la vuelvo a hacer a Isa que ella haga los procedimientos. Logró hacerlo, le salió, entonces ese va a ser mi procedimiento estandarizado para que ella pueda hacer y de ahí todos van a trabajar con ese mismo procedimiento para que todos les salga igual, ¿no? Tanto para el procedimiento para equipos como para personal, ¿no? Entonces también se evalúan también los equipos. Y el desempeño es el control, la supervisión, ¿no? El monitoreo y la evaluación que yo le voy a hacer constante al personal y a los equipos. En el equipo yo me tengo que fijar prácticamente ser una persona bien criteriosa y bien detallista en cuanto a cómo está mi equipo, tiene un buen funcionamiento, cómo suena cuando funciona bien y cómo suena cuando no funciona bien, cuando ya veo un ruido medio extraño en el equipo y sé que no es lo normal, entonces ya voy a saber cuándo se va a fregar y voy a hacer mi plan prácticamente de mantenimiento de equipo, ¿no? Y voy a ver que se cumpla porque voy a ver prácticamente eso. Ah, este era lo que yo decía, jóvenes, esto fue lo que yo hice del niño. El niño en la cocina, ¿no? Con una caldera hirviendo y esas eran las jerarquizaciones. Esta era la diapositiva que quería mostrarle, es la que yo hice, ¿no? Entonces hacemos el análisis de riesgo desde el menor hasta el mayor, el desempeño, ¿no? Que esto lo hice con el PIB del año pasado, del semestre pasado, y la evaluación, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver. Bien, eso sería biorriesgo. ¿Alguna pregunta de este tema? Disculpa, Kevin, ¿podría retroceder un poquito atrás? La anterior, ahí, por favor. Sáquenle screen entonces. Ya le saqué. Ya. Gracias. Así pueden ustedes presentar, jóvenes, cuando la Lo doctora les dice, mandan. proyectan, y lo que ustedes tienen que hacer es explicar así con la imagen. Bueno, el análisis de riesgo es esto, doctora, esto y esto y esto. La situación, la amenaza es esto, ¿no? En la cocina. La amenaza puede ser, bueno, tanto. Probabilidad de que sucedan las cosas y va presentando así. Nada más. En una diapositiva es lo que uno puede llegar a estudiar, ver todo eso, ¿no? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta de este tema? Hasta el momento ya. Bien, entonces yo voy mostrando prácticamente aquí el plan de diagnóstico, viendo el mes que voy a gestionar, el nombre de la institución, en este caso es el Hospital Obrero de 400 camas, ¿ya? El sector que voy a hacer el diagnóstico, que es laboratorio, solamente me voy a basar en laboratorio. Dentro del laboratorio voy a ver qué áreas, ¿no? Son las que se manejan en el laboratorio. Tenemos jefatura de laboratorio, secretaría de laboratorio, toma de muestra, área de separación, emergencia, hormonas, química sanguínea, hematología, biología molecular, urianálisis, parasitología, microbiología clínica y serología, ¿no? Entonces yo me voy a poner a clasificar de acuerdo a la caracterización cuánto es lo que genera cada uno durante esos 8 días. Si me pongo a hacer día por día, jóvenes, voy a tardar mucho. Por eso lo he hecho general, ¿no? Entonces, yo me voy a poner a hacer los cálculos, ¿no? A1 me genera emergencia. ¿Cuáles son los residuos que generan según los ejemplos que me pueden dar de la clase A1?
Alguien, por favor, 2 ejemplos aunque sea para que avancemos. Lo biológico sería lo... Biológico, ¿Cuáles son esos puro residuos biológicos? cultivo. Ah, Serían cultivo, esputo. Ya, el cultivo prácticamente me va a entrar el área de bacteriología o microbiología clínica, por lo tanto voy a generar más porque como es 400 camas, ¿no? Hay 400 pacientes, en determinado tiempo puedo generar solamente en cultivos alrededor de 30 kilos durante esos 8 días, ¿no? Entonces, en emergencia, ya que me entra prácticamente lo que es, y también urianálisis y parasitología, me pueden entrar líquidos de punción, me pueden llegar a entrar material biológico como la orina, ¿cómo se llama esto? Las heces, muestras de heces, entonces todo eso va prácticamente a uno. Dentro del lado que es sangre y hemoderivados y hemocomponentes prácticamente lo manejan casi todas las áreas, ¿no? Por eso voy jerarquizando, pues produce 8 por el lado de emergencia. Toma de muestra no lo tomo en cuenta porque prácticamente y separación de muestra, ellos hacen la extracción, colocan y hacen la separación y la distribución en diferentes áreas. El desecho los hacen las diferentes áreas. Entonces, emergencia me hace una recaudación de 8 kilos por día, ¿no? Y así voy jerarquizando, joven, no me voy a pasar clase por clase porque ustedes, para hacerlo más rápido, ya voy jerarquizando por clase aproximadamente cuánto es lo que generan durante esos 8 días y cuánto es la suma total. Entonces, según cumpliendo la regla 80-20, ¿no? 80 de la clase C, ¿no? Y 20% de la clase A y la B2, que es la que más me interesa, ¿no? Pero recordemos que el 20% se clasifica en diferentes porcentajes. Por ejemplo, el 15% que son infecciosos clase A, el 1% que son prácticamente químicos peligrosos, ¿no? Y productos químicos peligrosos y el B2, productos químicos farmacéuticos, ¿no? Entonces, yo voy a ver ahí dónde se genera mayormente. ¿Por qué generamos mayormente en microbiología clínica o en bacteriología los medicamentos? Porque se utilizan discos de medicamentos para antibiogramas, ¿no? Entonces ahí es donde mayormente se genera el desecho de clase B2. Esto es indiferente, jóvenes, pero sí o sí se tiene que cumplir el 80-20. Si ustedes hacen los cálculos, solamente aquí al sumar esto me tiene que dar 360, que es el 20% del total de esto. Entonces aquí clarito me sale que la suma total de eso salen 360 kilos, ¿no? Y esto prácticamente me simboliza el 80%. Ahí yo estoy cumpliendo con un diagnóstico de caracterización. En este mes el hospital, todas las áreas están cumpliendo dentro del porcentaje. Por lo tanto, tienen una buena caracterización en cuanto al manejo de residuos sólidos. En caso que desvaríe algo, prácticamente, ¿no? Quiere decir que no se está cumpliendo, hay un mal manejo de la caracterización y me fijo qué sector se está desvariando. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, toma de muestra está causando más cortopunzante, ¿no? Entonces hay una desvariación y es decir, me están metiendo mayor con el empaque de la jeringa y el capuchón y todo dentro, ¿no? De la bolsa roja. Entonces hay un mayor peso registrado, por lo tanto no está cumpliendo con la separación. Bien. ¿Se entendió, jóvenes? Más o menos a dónde quiero llegar con el plan de diagnóstico. Sí, auxiliar. Así más o menos se hace, pero yo se lo estoy disertando con palabras. Ustedes tienen que escribir, ¿ya? Su plan de diagnóstico. Auxiliar, entonces no lo podemos hacer así como usted, así como en un Excel o algo así. Claro, lo pueden hacer en un Excel, sacar la tabla, copiar, pegarla, pero también tienen que escribir, ¿no ves? Para que se pueda entender, ¿no? Ya. A ver, les voy a mostrar más o menos cómo pueden hacer. Para que ustedes vean, jóvenes, que es bonita la vida de un bioquímico. Tantas cosas que hay que hacer, ¿no?
A ver, vamos a ver. Les voy a mostrar cómo se pasa prácticamente dentro de un área de bacteriología, no, aunque no tiene nada que ver con caracterización, pero más o menos para que ustedes puedan ver. ¿Ya? Esto mayormente nosotros hacemos en el área de microbiología de cada microorganismo que se detecta con mayor detección, digamos, dentro del mes se realiza. Por ejemplo, este mes hicimos de Enterococcus fecalis, ¿ya? Ustedes lo van a ver. Que esta es una de las familias de los... A ver, ¿alguien me puede decir? De los cocos. De los streptococos, ¿no? Y estos son Catalasa. ¿Catalasa positivo o negativo? ¿Dónde? No veo. Los Enterococcus faecalis son Catalasa positivo o negativo. Positivo. Ay, jóvenes, voy a hablar con la doctora Cheli. Con la doctora Es San. negativo, ¿no ven? Los enterococos, porque Sí, ya. Ahora, aquí me voy, jóvenes. Ustedes tienen que hacer este tipo de redacción, por favor. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes ponen, digamos, el plan de diagnóstico y pegan la tabla y ponen, digamos, en el mes tanto se hizo el diagnóstico de detección de todo esto, donde prácticamente se observó que el 15%, el 20%, el 80% y así sucesivamente, ¿no? El 20% de residuos dentro del diagnóstico de caracterización se procedió de la siguiente manera. El 15% que tuvo las clases de A infeccioso, detectándose tanto porcentaje, o sea, tantos kilos por clase A1, A2, A3, A4 en las diferentes áreas, ¿no? Porque ustedes, como lo ven prácticamente, el Excel que les mostré, el Excel les muestra prácticamente les muestra por subclase y les muestra el total por servicio, ¿no? Entonces está recontra respaldado, digamos, ¿no? Donde ustedes los quieran ver. Me dejé explicar por esa parte, ¿no? Sí. ¿O tienen alguna duda? No, ¿ves? Bien, jóvenes. Algo rapidito. Ay, me quedan 4 minutos. En 4 minutos tengo que hacer el tema 4, jóvenes. 5, salud, 5, que sea plan de contingencia en un próximo enlace y ahí terminamos. Y ustedes van a relacionar con lo que yo les diga, plan de contingencia con gestión de biorriesgo. ¿Ya? Entonces, salud ocupacional. Cuando ustedes prácticamente ven, este salud ocupacional es un programa que se aplica para todos, ¿no? Un programa de salud que se aplica para dentro de todo, industria, se aplica en los laboratorios, se aplica en el área de salud, se aplica en las áreas industriales, en las áreas administrativas, se aplica siempre, ¿no? Porque esto, ¿qué quiere decir? Va a tomar medidas y acciones dirigidas para preservar la salud del personal, ¿no? Y es decir, todo trabajador tiene derecho a la salud, ¿no? A tener un seguro de salud, ¿no? Dentro de esto, el empleador prácticamente tiene que hacer la planificación, la organización y ejecución de todas las actividades de higiene y seguridad preventiva. Es decir, tiene que conseguir lo que es el seguro. Ustedes prácticamente, si sus padres trabajan, van a detectar que ellos tienen diferentes seguros, ¿no? De salubridad. Por ejemplo, algunos tienen en la Caja Petrolera, otros tienen en la Caja Nacional y así sucesivamente tienen en diferentes instituciones privadas, ¿no? Ese es el seguro que prácticamente es el trabajo de salud ocupacional del empleador, ¿no? Esto es para mantener la salud de los trabajadores en su ambiente laboral. No, una persona que está enferma no va a rendir lo mismo que una persona sana, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esto? Prácticamente es la promoción y prevención de salud. Eso lo han llevado en PIP 1, ¿no? Que es prácticamente hacer charlas para prevención de salud y todo, y charlas motivacionales para promoción y prevención de salud, ¿no? Mejorar las condiciones de trabajo y de salud de los empleados, es decir, brindarles todos los servicios que pueden ver dentro del área de salud para el trabajador, ¿no? Entra de la mano de biorriesgo porque voy a identificar el origen de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales para que eviten tener esa situación de riesgo.
Y debo controlar, al igual que desempeño en biorriesgo, controlar los factores de riesgo relacionados, ¿no? En los mismos. Siempre en salud ocupacional hay un programa de evaluación médica, es decir, que la salud del trabajador o del funcionario tiene que ser de acuerdo a los riesgos de su puesto, ¿no? Que maneja prácticamente. Si es administrativo, ¿qué riesgo puede tener? Vimos el caso de la secretaria. ¿Qué riesgo podía tener? Contaminación. No, puede ser Mala postura. Ergonómico. Ergonómicos, ¿ya? mala postura al sentarse. O si no- Eso es ergonómico, está bien. Despresión. Trabaja en una computadora. Puede tener problemas visuales, ¿no? Entonces, filtro. el estrés, ¿no? Entonces, son cosas que uno puede llegar a tomar frente a los riesgos que uno puede tener en su puesto, ¿no? Por eso es que debe contar con un seguro de salud. Por lo tanto, esa persona tiene que tener un examen médico. Lo normal sería cada 2 años, pero debido a este problema, prácticamente lo normal se basa en que se debe hacer 2 años, pero la gente mayormente, ¿cuándo se hace ver en los hospitales? Cuando está enferma prácticamente, ¿no? O cuando ya está casi en lo último que ya no puede, va y prácticamente se hace ver. Y no es lo correcto, lo principal es prevenir, ¿no? Hacerse exámenes preventivos para saber cómo está nuestro funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Esto debe ser con consentimiento